posible entender la política pública en relación con el currículo, que es lo que hoy se discute, de espaldas a una tradición, de espaldas a la historia. Un país que no mira hacia atrás, que no mira a su pasado, muy difícilmente puede construir el porvenir, muy difícilmente puede construir proyecto que dé cuenta de expectativas que todos los ciudadanos tenemos respecto a lo que sería un sistema educativo coherente, confiable en sus dinámicas y que por lo tanto con el tiempo, a medida que se vaya avanzando en principios de equidad social, podamos contar con un país que le da prioridad a la educación en aras de los derechos de todos. Y entonces me parece que lo que nos convoca en estos talleres que estamos adelantando en distintas regiones del país tiene que ver con la querella de los métodos, un tema que ya una investigadora argentina, pero estando en México, lanzó, y es lo que se llama la querella de los métodos, sobre lo cual rápidamente yo simplemente diría, como está allí planteado en la diapositiva, que se espera cierto carácter explícito de los enfoques que son considerados orientadores para asumir el trabajo en las aulas, en el trabajo con las familias, porque ese puente entre la escuela y las familias es una necesidad para que la escuela funcione y para que la familia también funcione. Digamos que se trata de métodos, de enfoques primero, que son de carácter teórico, conceptual, que se espera sean dominados por los actores principales del proceso educativo, en este caso los maestros, y los métodos que siempre serán diversos. Es decir, que uno podría destacar la importancia de tener claridad y dominio de un enfoque y considerar que los métodos se construyen siempre, no preexisten. Podemos decir que el enfoque preexiste, que es el resultado de una historia epistemológica de confrontación con las ideas y con los conceptos, y que todos de algún modo nos ubicamos en un determinado enfoque, pero una cosa es ubicarnos en ese enfoque y otra cosa es proyectarlo en nuestro ejercicio profesional. Lo que tratamos de insistir es que haya consistencia entre el enfoque que invocamos y los métodos diversos que se desprenden de ese enfoque. Y en esta historia, entonces, que es necesario considerar, hemos de destacar que el asunto atañe a todos los distintos niveles educativos del sistema educativo. Esto es que tanto desde el preescolar, donde se esperaría que se asumiera ese ciclo como lo que es propio del estadio inicial previo a la escolaridad, donde el juego, el asombro con la música y con las artes son elementos mediadores para que el niño avance en la afectividad y en el reconocimiento de las diferencias con el otro, y que comience a construir comunidad y sentido social como sujeto que es, hasta el nivel superior de la universidad. Creo que la historia del enfoque y de los métodos que han transcurrido es necesario reconstruirlo. Y en ese sentido, entonces, no podemos obviar en este espíritu por reconstruir la historia, que aquí en la Universidad de Antioquia, aquí en Medellín, el grupo de historia de las prácticas pedagógicas es un grupo consolidado, fortalecido, del que tenemos que aprovechar al máximo. Digamos que el estado del arte está hecho por este grupo de investigación que nos da las señales para abrir posibilidades de proyectos de investigación y profundizar en ellos. Yo solo parto aquí de 1931. La cartilla Alegría de Leer, una cartilla que diseñó Evangelista Quintana, paisano mío de Buga, en el Valle, donde, como se observa en la portada, y si atendemos a las banderas blancas, dice Escuela Activa, y en la otra dice Enseñar deleitando.
Escuela activa y enseñar deleitando. Son dos banderas que Evangelista Quintana reivindica al proponer una cartilla en cuyo mensaje dirigido a los maestros hace un balance de lo que han sido los métodos hasta entonces en curso en Colombia, y en ese balance él dice que definitivamente el método fonetista no es el más adecuado para formar ciudadanos con pensamiento crítico, para formar ciudadanos que aprenden a leer comprendiendo, que es lo fundamental, comprender lo que se lee desde pequeños. Y todos sabemos, los que hemos tenido hijos, que desde los 2 años los niños quieren aprender a leer y escribir y juegan a hacerlo, y como cuando hay interacciones con los padres, porque los padres son lectores, los niños son los que marcan el ritmo, de lo cual se esperaría, como lo dice Evangelista Quintana, que la escuela se ponga en el lugar de los niños y no los niños ponerse en el lugar de la escuela, porque son los niños los que piden, los que desean, los que construyen expectativas. Y en ese sentido, entonces, el gran esfuerzo que ha de hacer la escuela en sus pedagogías es poder comprender la condición social, afectiva, emocional de los niños que tenemos en cada lugar, para desde allí acompañarlos en un proceso que está determinado por el deseo de ellos hacia el aprendizaje. Entonces, este es el mensaje que aparece dirigido a los maestros. Simplemente lo resumo. Dice Evangelista Quintana que su planteamiento le debe mucho a un investigador suizo que recientemente había estado en Colombia en la década de 1920, y es Oswald de Crowley. Este investigador suizo ya había conocido las teorías que por entonces tenían un impulso enorme de Lev Vygotsky, y que luego abrirán el camino hacia las teorías de Jean Piaget. De Crowley es invitado por Agustín Nieto Caballero a Colombia en esa década del 20 como una respuesta contestataria de parte de él al sector conservador, que no había querido que de Crowley viniese a dar unas conferencias y a trabajar con grupos de intelectuales que estaban interesados en promover el sistema educativo en una perspectiva social y constructivista. Y entonces Agustín Nieto Caballero invita a de Crowley da las conferencias, Evangelista Quintana conoce sus teorías y entonces le ayuda mucho a fortalecerse para diseñar una cartilla como la cartilla Alegría de Leer, de la cual diría que yo me inicié en el sistema alfabético y en lo que es la lectura y la escritura, me inicié, pero no diría que aprendí a leer y a escribir con la cartilla Alegría de Leer, porque paralelamente nuestra generación aprendió a leer leyendo cómics detrás de la puerta o a escondidas cuando se censuraban las casas la lectura de cómics y se esperaba que se siguieran las tareas señaladas por la cartilla. Y yo creo que esta inferencia es importante considerarla. Leemos desde las experiencias del mundo de afuera de la escuela. La escuela es un dispositivo que provoca, que seduce, que persuade, que da ciertos elementos, pero definitivamente es en el mundo de afuera, con la cultura viva, donde los sujetos aprendemos a leer y a escribir. Cada quien puede hacerse un autoexamen y tratar de reconstruir su historia personal sobre cómo aprendió a leer y a escribir, y encontraremos allí experiencias muy particulares, singulares al respecto. Es allí donde son más o menos 10 páginas del mensaje que le dirige a los maestros Evangelista Quintana. Él dice que opta por un método ecléctico. Dice, el método fonético definitivamente no nos ayuda a que los niños aprendan a leer comprendiendo. Y entonces señala que su método va a ser ecléctico porque no tiene la verdad, porque no tiene un método construido por él que pueda defenderlo, pero dice, vamos a jugar aquí con ese método fonetista, pero sin perder de vista la comprensión de lo que se lee, y para ello propone trabajar mucho con la imagen ilustrada. Por eso encontramos
en cada página de la cartilla alegría de leer frases e imagen, frase e imagen. Hoy mucho más cuando los niños son herederos de la cultura audiovisual, esa relación entre la palabra y la imagen es determinante para lograr procesos de comprensión y de dominio de los textos de manera temprana. Son muchos los ejemplos que podemos aquí reivindicar, pero aquí el contraste está en los derechos básicos de aprendizaje que fueron lanzados en el año 2015. Esta es la primera página para primer grado, donde al contrario de lo que en 1931 dijera Evangelista Quintana, aquí se dice que hay que iniciar a los niños repitiendo sonidos aunque no tenga sentido. No importa el sentido, no importa los significados, y que ojalá aprendan a pronunciar bien sin leer imágenes, sin ningún apoyo en las imágenes. Está dicho explícitamente en el número 7, donde el niño aparece allí simulando la repetición de sílabas, algo que el niño no quiere, porque el niño quiere dar cuenta en el aula de primer grado de su historia, de sus narraciones, de sus ensueños, de sus ilusiones. Es decir, el principio de la narratividad que está insinuado en Evangelista Quintana, que tiene su origen en Lev Vygotsky, es aquí objeto de réplica, de neutralización. No se considera que sea por allí, sino la actividad mecánica, sonidografía, y que se pueda leer en voz alta aunque no se comprenda. Es decir, el acento en las estructuras superficiales de la lengua y evitando las estructuras profundas, que al contrario lo que esta red ha venido promoviendo es que se parta de las estructuras profundas para llegar a las estructuras superficiales. Es lo que en los lineamientos curriculares se llama analizar el lenguaje desde el uso. Desde el uso es identificar las estructuras profundas de la cultura, de la lengua viva, la lengua que sentimos en la plaza pública, la que sentimos mientras viajamos en Transmilenio o en el tranvía o en el taxi, esa relación que se establece con el taxista cuando conversamos con él, es la lengua viva y son las estructuras semionarrativas, así lo llamamos desde la semiótica, desde donde habría que partir para ir hacia arriba. Lo de arriba, la estructura superficial, se va cualificando a través del ascenso en la pirámide académica, se da por su propia naturaleza, y más aún cuando se cuenta con docentes que dominan un enfoque y saben acompañar a sus estudiantes en la cualificación de las estructuras superficiales. Yo dejaría hasta allí, luego podemos retomar. Estos son, digamos, como fuentes que conducen a dilemas. Hoy nos planteamos el siguiente dilema: si los derechos básicos de aprendizaje pregonan las estructuras superficiales, darle prioridad a la letra bonita, a no salirse del renglón, a construir frases impecables, a darle prioridad a la buena ortografía, por encima de la comprensión, insistamos en eso. Yo me pregunto, bueno, ¿y entonces qué van a hacer los docentes cuando en la normal comienzan a leer a Vygotsky? Cuando luego en la licenciatura leen a Vygotsky, a Piaget, a de Crowley, a Brunner, a Emilia Ferreiro, a Delia Lerner, en relación con el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. No hay una contradicción allí entre los derechos básicos y la manera como se introduce la formación inicial de los docentes, que van a tener a su cargo el relevo generacional desde preescolar hacia arriba, y que en aras de mejorar los procesos de dominio de la lectura y la escritura y todo lo que se mueve alrededor del lenguaje, como es la matemática, la ciencia, las artes, etcétera, cómo lograr que eso empalme con lo que se espera hoy del sistema educativo a partir de referentes internacionales como la OCDE y el programa PISA, que espera que los jóvenes colombianos mejoren en comprensión, no en dominio de estructuras superficiales, sino en comprensión, que es allí donde yo veo la contradicción de la política pública que está fundamentada en este documento de los derechos básicos de aprendizaje, y que me preocupa que no aparezcan autores. Esto es lo
lo que nos llama la atención. Si nosotros hacemos una reconstrucción desde la Constitución del 91 hacia adelante, ustedes observarán que en los documentos de política pública siempre aparecen los nombres de los asesores y las universidades que participaron en la discusión. Aquí no aparece nadie responsable de lo que se propone. Yo espero que en los talleres que se están haciendo ahora, en esta segunda etapa, donde la Universidad de Antioquia está asesorando el proceso, se construya un documento más coherente con lo que son la Ley General de Educación, los indicadores de logro de 1996, los lineamientos curriculares del 98 y los estándares básicos de competencia del año 2006. Con esto, digamos, para que le demos lugar al conversatorio, que es la intención pues, que tenemos en este encuentro. Bueno, nuevamente buenos días. Como les dije al comienzo, la idea mía es hablar un poco de por qué es importante que los maestros en formación en ejercicio y los académicos hagamos sinergias para participar en la construcción de las políticas públicas. Un primer elemento que creo que vale la pena mencionar es porque somos sujetos de saber. Yo pienso que el maestro que está en el aula de clase ha construido unos saberes y esos saberes le han permitido tener una experiencia, y una experiencia que está en relación con las disciplinas, con las ciencias, con la pedagogía, pero sobre todo con los contextos socioculturales donde ocurre el aprendizaje. Por tanto, es muy importante que los maestros asistan, pienso yo, a las convocatorias que realiza el MEN, pero al mismo tiempo sistematicen la experiencia. El Ministerio de Educación Nacional, a pesar de que cuenta con una página que se llama Colombia Aprende, y allí hay una cantidad de experiencias significativas de docentes, me parece que la clave está en que los maestros hagamos parte del trabajo en red, del trabajo en asociaciones, y sobre todo que publiquemos la experiencia, porque esa es una de las críticas más fuertes que se hacen en todos los eventos a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Los maestros a veces vamos mucho como asistentes a los eventos, pero poco sistematizamos la experiencia. Entonces, la mejor manera de constituirnos como sujetos de saber, a mi modo de ver, comienza por hacer una reflexión escrita, y esa reflexión escrita ponerla en palabras por medio del diálogo con los otros. Es un primer elemento sobre el que quería llamar la atención. El segundo tiene que ver con la manera como los maestros leemos las políticas públicas. En 1998, cuando salen los lineamientos curriculares en el contexto de la red se fundó en 1996, se fundó la red y el primer encuentro nacional fue en 2001, ¿cierto? Más fuerte. Y el segundo fue en 2001, eso. Y el segundo encuentro fue en 2001, ahí es cuando nace el nuevo lenguaje de Antioquia. Entonces me parece muy importante que nosotros también acudamos a esos eventos y allí podamos llevar la reflexión y sobre todo decir cómo leemos las políticas públicas. Y un elemento que lo ha planteado el profesor Fabio está en relación con los enfoques y los métodos. Cuando nosotros leamos las políticas públicas como maestros es muy importante que distingamos cuáles son los enfoques que allí se movilizan, cuáles son las estrategias que sugieren esas políticas públicas y cuál es la relación que esos dos elementos tienen con las estrategias y los enfoques que nosotros desarrollamos en el aula. Por ejemplo, ahorita nos hablaba Fabio un poco del enfoque fonético-fonológico. El enfoque fonético-fonológico en la discusión que se está haciendo en estos momentos con los derechos básicos de aprendizaje, los funcionarios del MEN, los expertos consideran que el enfoque sigue teniendo vigencia. Ellos dicen que hay muchos autores, yo sinceramente no sé cuáles, porque yo no he estudiado ese enfoque, pero dicen que hay muchos autores que siguen sustentando que en el siglo XXI sigue siendo muy necesario el enfoque fonético-fonológico. Yo considero que los niños, como dice el profesor Fabio y le dije en su momento a los funcionarios del MEN, los niños tienen un ejercicio narrativo que es supremamente rico. Yo creo que todos ustedes han leído textos en los que se dice que infortunadamente cuando los seres humanos vamos avanzando de nivel en nivel educativo, perdemos la creatividad, perdemos la posibilidad de preguntar, porque infortunadamente, y los detractores de la escuela lo plantean, a veces los maestros no hacemos el trabajo como es, o a veces
Si estamos implementando las políticas públicas de una manera directa, eso no está contribuyendo con que cada vez seamos mejores ciudadanos, seamos sujetos más críticos. Por lo tanto, es muy importante tener claro cuando leamos las políticas públicas cuáles son los enfoques que allí se movilizan y sobre todo que cada uno de nosotros como maestros y maestras nos preguntemos cuál es el enfoque desde las ciencias y las disciplinas que yo estoy manejando para entender la lengua. Decir lengua es lo mismo que entender el lenguaje. Hablar de la literatura es lo mismo que hablar de literaturas, hablar de un texto es lo mismo que hablar de textos. Son reflexiones que vale la pena hacer porque lo he planteado en muchos espacios. La visión que tengamos de lengua, de lenguaje, de literatura y de ser humano está en relación con una epistemología, y esa epistemología está en relación con nosotros comprendemos la ciencia, qué estamos entendiendo por la ciencia, porque eso tiene una injerencia directa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo llevo muchos años en la red y en la Facultad de Educación como formadora de formadores y he escuchado tanto del lado de algunos maestros en formación como maestros en ejercicio que nosotros, ¿por qué nos preocupa tanto pensar en la epistemología de las ciencias? Que para qué darle tantas vueltas a que vamos a entender por lengua y lenguaje, y empezamos a mirar cómo se construyen las políticas públicas y allí sí es claro un enfoque y una visión epistemológica. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros nos preguntemos qué estamos entendiendo por esas ciencias y disciplinas. El otro elemento que me parece importante es que el maestro en las políticas públicas puede hablar de dos procesos. Un proceso de reconfiguración de esas políticas públicas y en ese proceso de reconfiguración nosotros podamos decir con mucha claridad cuando vamos a los eventos y cuando salimos del país, de la política pública colombiana en el área del lenguaje, yo como maestro reconozco esto, pero me distancio de esto porque mi propuesta es esta. Yo creo que hay que hablar en esos tres niveles. Yo espero que muchos de ustedes puedan ir al evento de Pereira en octubre, que es el evento de la red, y también puedan ir al evento latinoamericano en Oaxaca, México. Cuando uno sale del país y está en la red de redes, que es la red latinoamericana, y la red de maestros que hacen investigación en la escuela a la que pertenecemos como red, los maestros le preguntan a uno en las mesas de trabajo, bueno, ¿y cómo se está concibiendo la política pública en Colombia? ¿Usted qué piensa de esa política pública? ¿Usted ha hecho un ejercicio de reconfiguración de esa política pública? ¿Usted en qué se distancia y en qué no? Porque esas preguntas son importantes. La red en el evento de Pereira va a lanzar el libro sobre, ¿cómo es que se llama el libro, Fabio? Lenguaje, pedagogía y democracia, donde se recogen distintas posturas a nivel latinoamericano sobre cómo se viene construyendo la política pública en América Latina. Y nosotros como un nodo adscrito a la red colombiana de lenguaje, a la red latinoamericana y a la red iberoamericana, a partir de las posturas y los enfoques y las plenarias que nosotros llevamos, la idea es seguir escribiendo esa historia en relación con el lenguaje. Entonces, por eso es tan importante que nosotros participemos en la construcción de las políticas públicas. Y el último elemento sobre el que yo quiero llamar la atención es que siempre que estemos en el aula nos hagamos la pregunta por quién, ese sujeto que aprende, quién es. Yo cómo miro, cómo concibo al sujeto que aprende, porque desde ahí también se definen muchas cosas en relación con el enfoque y en relación con los métodos o las estrategias que nosotros vayamos a utilizar. Muchas gracias. Gracias, profesora Mónica. Vamos entonces a darle la palabra antes de iniciar el conversatorio, donde ustedes también tienen la palabra, al profesor Norberto Caro, quien también nos va a dejar ver un poco lo que ha venido construyendo con relación a este tema. Bueno, muchas gracias, Claudia, y buenos días a todos. Yo soy Norberto Caro, soy profesor en un colegio público de educación media y también me desempeño como profesor en la Universidad de Antioquia. Yo quisiese pues como comenzar por algo que ya los profesores Fabio Jurado y la profesora Mónica de alguna manera lo tocaron, y es el hecho de pensarnos como sujetos de saber, es decir, como maestros de humanidad de lengua castellana, como maestros de lenguaje, desde donde hablamos.
desde qué teorías, desde qué concepciones y desde dónde habitamos estos elementos propios de la enseñanza, de la literatura, de las humanidades, desde qué teorías didácticas, desde qué pedagogías, desde qué concepciones de lenguaje, desde qué concepciones de literatura, qué entendemos por literatura y cómo lo llevamos al aula de clase. Desde esta perspectiva, entonces, pensamos que el maestro como sujeto de saber tendría que habitar esas teorías, tendría que, desde la experiencia, como lo plantea Dewey, como lo plantea Kilpatrick y como lo plantean los distintos autores que se han encargado de teorizar acerca de la experiencia, cómo lo vivimos, cómo lo llevamos y cómo lo realimentamos, lo retroalimentamos en el aula de clase con los estudiantes, con los niños que están en el aula de clase. Desde esta perspectiva es importante reconocer un poco lo que ha sucedido con la política pública. Hubo un momento antes de los lineamientos curriculares de 1998 en donde había un sistema, tenemos la Constitución del 91, pero antes de la Constitución del 91 los maestros se guiaban, o nos guiábamos, sobre todo pues se guiaban en ese momento, por los marcos generales del Ministerio de Educación Nacional, que era el famoso libro amarillo, donde había todo un sistema prescriptivo del Ministerio de Educación Nacional en el cual le decían al maestro lo que debían hacer, cómo lo debían hacer, desde el grado primero hasta el grado 11. Eso quiere decir que no había como, digámoslo, un tipo de esfuerzo cognitivo, metacognitivo, que le pudiera decir al maestro: construya desde lo que usted sabe. El Ministerio de Educación entregaba todo, estaban todas las prescripciones para que el maestro lo llevase al aula de clase. Aparece la Constitución del 91, luego la Ley General de Educación en 1994 y en 1996 aparecen unos decretos reglamentarios sobre más o menos cómo enseñar también la lengua, en este caso y la literatura, y en el 98, ya como se ha planteado en esta mesa, sabemos que aparecieron los lineamientos curriculares en donde el profesor Fabio Jurado y de la Universidad Nacional en este caso y profesores de la Universidad de Antioquia y de otras universidades del país se dieron a la tarea de pensar desde la teorización y desde pensar el aula unos marcos generales, unas líneas generales de trabajo en los cuales le decían al maestro, le daban posibilidades de trabajo, posibilidades que se abrían para que el maestro lo pudiese complementar, repito, desde sus propios conocimientos y desde las vivencias y experiencias que lo habían habitado, en este caso, repito, desde la lengua y la literatura, desde la lectura y experiencia directa de los textos literarios, desde el conocimiento de esas teorías literarias que hay detrás, de las concepciones del lenguaje y de las concepciones de la lengua, desde los distintos autores que nos han habitado. Pero aparecen luego los estándares, y dentro de los estándares entonces ya aparece la estandarización del saber, donde hay unas líneas donde le dicen al maestro más o menos lo que tiene que hacer y se estandariza precisamente al país, y sabemos que este es un país diverso, supremamente diverso, donde hay muchas posibilidades de trabajo y donde habría un reconocimiento directo con las comunidades, que sabemos que son comunidades completamente distintas, desde la Guajira, por ejemplo, hasta el Amazonas, Antioquia, etc. Y luego aparece en 2015 los derechos básicos de aprendizaje. Dentro de esos derechos básicos de aprendizaje, en unas lecturas previas que hemos hecho en nuestra institución, nosotros trabajamos en la institución educativa José Miguel de Restrepo y Puerta, donde hemos tenido ciertos avances y le apuntamos y le apostamos a la comprensión. De hecho, tenemos un modelo, un dispositivo pedagógico que se llama Enseñanza para la Comprensión, Desarrollo de Inteligencias Múltiples y Desarrollo del Pensamiento Crítico. Entonces, allí le apostamos al concepto de comprensión, al concepto de cómo comprende, cómo se comprende, y le damos fuerza pues como a ese elemento propio de la teorización desde la escuela de Harvard o desde la Universidad de Harvard. Y allá obviamente que habría elementos pues, que discutir en torno a este dispositivo, este modelo pedagógico que hemos construido conjuntamente en la institución.
Entonces, desde lo que queremos plantear es que en una revisión que hemos hecho, o en varias revisiones que hemos hecho de estos derechos básicos de aprendizaje, pues hemos encontrado baches, hemos encontrado, lo hemos dicho desde esta perspectiva, que puede haber, ya se ha planteado, la profesora Mónica ya lo planteó, y no de esta manera como yo lo voy a decir, pero hemos visto pues como cierto retroceso, ya como el profesor Fabio Jurado lo mostró con la alegría de leer, habría una discontinuidad, habría, yo lo planteo desde esa perspectiva como cierto retroceso en torno a volver a una década 1930, estamos en 2016, y que se pretenda que volvamos a un método silábico alfabético, donde ya ha demostrado que no es muy importante y no tendría la relevancia que tendría precisamente la lectura y la comprensión del mundo de la vida, es decir, las lecturas y las múltiples lecturas que el niño y el sujeto inmerso en la vida, por fuera de la escuela y en la escuela, puede hacer del mundo. Hay una que voy a hacer general, otra muy específicamente para el profesor Fabio Jurado, quien coordinó la primera versión de los DBA, los Derechos Básicos de Aprendizaje, y desde allí la pregunta tiene que ver con qué le falta y qué tienen esos derechos básicos de aprendizaje y qué tan pertinente es incluirlos en las mallas curriculares. Esa pregunta sería para el profesor Fabio Jurado y a su vez a la profesora Mónica, en tanto que aparece una pregunta de los estándares básicos de competencia, y se la voy a dirigir directamente a ella porque fue quien coordinó ese trabajo de la revisión de los estándares básicos de competencia, donde se habla del aspecto de la comunicación, es decir, cómo esos ejes, aparece la comunicación como un eje en los estándares, y desde allí qué piensan sobre la alfabetización crítica, sobre todo desde las reflexiones que se hicieron en esos derechos, en esos estándares básicos de competencia. Luego haré la pregunta que es para los tres profesores y finalizaremos con una específicamente para el profesor Norberto. Vamos a dar un tiempo, vamos a dar unos 5 minutos, más o menos 3 a 4 minutos para que traten de abordar estas preguntas. Bueno, primera observación. No he participado en el diseño de los derechos básicos de aprendizaje. Aquí hay una historia que se remonta al 2002. En el año 2002, a la ministra de entonces, Cecilia María Vélez, le preocupaba cómo dar el paso de indicadores de logro a estándares básicos de competencia. Y me propuso para que coordinara un equipo que definiría los estándares para el área del lenguaje. Siempre ha sido mi principio no trabajar solo, porque nadie puede aportar nada si está solo. El trabajo en equipo, en educación, es fundamental y es decisivo para poder fundamentar las propuestas que requiere el país. Entonces, yo convoqué a miembros de la red a un encuentro en Bogotá para analizar la solicitud de la ministra. Nuestra posición era: ¿para qué otro documento si los indicadores de logro son suficientes? Porque en los indicadores de logro vemos implícitamente el reconocimiento al rol intelectual de los docentes. Los docentes pueden construir currículo apoyándose en los indicadores de logro, que hay que decir que los indicadores mismos no son el currículo, son señales para construir currículo. Y esto en América Latina, solo Colombia ha dado ese paso, que no es gratuito, es la historia del movimiento pedagógico lo que converge allí, lo que fue la década del 70 y el 80, que fueron las 2 décadas más fecundas del pensamiento en educación y en pedagogía en el país. Y entonces, bueno, dijimos, está bien, si la agencia gubernamental requiere otro documento, vamos a hacerlo, pero pedimos 4 meses
para adelantar unos talleres regionales que permita consultar a los maestros en ciertas zonas geográficas del país hasta qué punto se han apropiado de los lineamientos curriculares, dado que es el documento madre, el documento eje que le da soporte a las políticas posteriores, en este caso los estándares. Y entonces quien estaba allí de delegada del ministerio hizo la consulta al ministerio porque querían que en un mes se definieran los estándares básicos de competencia, que es bueno señalar que en el año anterior, en el 2001, ya el ministerio había contratado a una ONG para que determinara esos estándares, y eran estándares de contenido totalmente. La red se pronunció, publicó un libro en la editorial Magisterio sobre los estándares de varios miembros de la red, señalando que eso era un retroceso, y es por eso que la ministra entonces nos pide que adelantemos la discusión y fundamentemos un documento que sea coherente con los lineamientos curriculares y con el decreto 1860, que es un decreto para mí hoy muy iluminador de lo que quisiéramos. Yo lo veo todavía vigente y es del año 1994. Bueno, pedimos 4 meses y la delegada nos dice no se puede, es para un mes. Y entonces el grupo decide no hacerlo. Nosotros no nos comprometimos. Luego el ministerio constituyó otro grupo y este grupo se demoró no 4 meses, sino 4 años. 2002 a 2006, aparecen en el 2006. Bueno, hicieron las consultas, ahí sí, se hicieron talleres, versiones que iban y venían, y salieron los estándares básicos de competencia, que hemos dicho, aquí lo que se hace es recoger en gran parte lo que estaban los indicadores de logro. Por eso no nos hemos opuesto a los estándares básicos de competencia, nos parece que son también señales para pensar el currículo en el área. Luego, en el año 2015, hacia el mes de mayo más o menos, a mí me invitan al Ministerio de Educación Nacional. No me dicen sobre qué, yo estoy atento siempre que tanto las secretarías de educación departamental en el país como el ministerio que me invitan para hacer consultas, yo voy, yo estoy dispuesto porque ese es mi rol como profesor que he sido, como una persona que le encanta trabajar con los maestros y que piensa que definitivamente la experiencia de investigación que hemos hecho con el grupo puede dar algunas señales para la política pública. Además, la legislación también nos compromete como académicos el de ser consultores, asesores con la agencia gubernamental. Yo llegué en ese mes de mayo y allí me encontré con Mauricio Pérez. Yo no sabía que Mauricio había sido también invitado. Nos hicieron pasar a una oficina, todo el mundo en ese piso nos veía allí como algo extraño, y lo que encontramos fue unos documentos ya elaborados que se llaman Derechos Básicos de Aprendizaje. Al día siguiente el presidente de la República los estaba lanzando. Ahí no había nada que hacer para tratar de reformularlos y construir un documento más coherente con los lineamientos curriculares. Nos mostraron los documentos, ojeándolos dijimos, pues esto va en contracorriente con los lineamientos curriculares. Hubo alguna molestia de 3 señoras que estaban allí tratando de hacer que nosotros las respaldáramos con esos documentos. Nosotros dijimos no estamos de acuerdo, las invitamos a que asistan en el mes de julio al taller latinoamericano de la red, donde van a venir también colegas de distintos países y ustedes pues expongan lo que están haciendo, lo que están fundamentando para discutirlo con los maestros, porque esta es una red de 500 maestros de distintas regiones del país. Y así se hizo en el evento latinoamericano. Enviaron a una delegada, no a los asesores principales, que era con quienes queríamos hacer el balance y hacer como comunidad académica la discusión respectiva para darle solidez a la política pública. No, fue una persona que había estado allí, pero que no era realmente la asesora principal, que hasta ahora no sabemos quiénes son. En síntesis diría que los derechos básicos de aprendizaje surgieron así.
O sea que no sabemos cuál es el origen, cuál es la universidad que se ha comprometido. Luego hay otra historia con la Universidad de Antioquia que quizás ahora Mónica lo puede señalar. Más adelante en el cierre solo quería señalar unos ejemplos más adelante, ¿sí? Para que usted deja los títulos de los libros, solo 2 libros. Es para mostrar que la red tiene en el portal unos libros que muestran la importancia del enfoque contrario, del enfoque socioconstructivista o el enfoque sociocultural para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Aquí tenemos solo 2 títulos. Y casos que puedo mostrar rápidamente que están en los libros, casos que muestran cómo el niño va construyendo el sistema alfabético desde una dimensión sociocultural, es decir, desde sus deseos, sus necesidades, y son muchos los ejemplos que tenemos en el país con diversos métodos, pero con un enfoque, el enfoque comunicativo o sociocultural o socioconstructivista, como le llamemos, son 3 nombres convergentes para una misma perspectiva. Sí, bueno, yo también voy a ser muy ágil porque la idea es que a las 10 termine el conversatorio para el receso y luego continuar con las mesas de trabajo. Entre el 2014, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia se le propone que realice la segunda versión de los estándares básicos de competencias en lenguaje. Cuando se nos propone eso, nosotros le informamos a la red y participamos 21 docentes de distintas universidades del país, la mayoría adscritos a alguno de los nodos de la Red Colombiana del Lenguaje. Fue un trabajo muy arduo, algunos de ustedes participaron de las mesas de trabajo, se hicieron mesas en todo el país y la convocatoria se hizo de manera conjunta. Se realizó entre la Facultad de Educación y la Red Colombiana del Lenguaje. Fue un trabajo bastante rico. El enfoque que nosotros proponemos es el que acaba de hablar el profesor Fabio, el enfoque comunicativo, pero con énfasis en lo sociocultural y en lo discursivo. ¿Qué hicimos nosotros? Retomamos los estándares básicos de competencia de 2006 y dejaba una ventanita abierta a entender la lengua en un contexto discursivo y en un contexto social. Más o menos así está planteado en los estándares de 2006 y nosotros entonces cogimos ese elemento, retomamos los lineamientos curriculares, retomamos el concepto que hay un referente de política curricular que no hemos mencionado acá, que es la Ley General de Educación cuando habla de la autonomía curricular. Y también llevamos algunas reflexiones en relación con ese asunto, porque ahorita los asistentes planteaban el lugar que tiene entonces el currículo, la relación entre los derechos básicos de aprendizaje y el microcurrículo en el aula. ¿Cuál es el microcurrículo en el aula? Lo que nosotros hacemos diariamente, pero ese microcurrículo, ¿cómo se relaciona con los planes de área de las instituciones y los planes de área, cómo se articulan en los proyectos educativos institucionales? Y esos proyectos educativos institucionales, cómo están alumbrando el camino para el desarrollo de los territorios y las regiones. Esto que les estoy diciendo acá son reflexiones que intenté plantear con esta versión 2 de los derechos básicos de aprendizaje, pero el énfasis para el Ministerio en estos momentos está en que comiencen los niños con un enfoque fonético-fonológico, con una lingüística racional, una lingüística desde la frase, y ellos dicen que lentamente se puede ir avanzando hacia una lingüística textual. Como se pueden dar cuenta, son enfoques muy distintos. Desde la formación que nosotros tenemos, el enfoque que hemos defendido en la Red Colombiana del Lenguaje, los niños ya están en relación con la cultura, con la sociedad. Yo le decía a un funcionario del ministerio, los niños inicialmente pueden balbucear, pero muy rápido empiezan a construir oraciones, frases que están articuladas a oraciones que tienen un sentido completo y se van apropiando muy rápidamente del mundo, máxime que estamos en la era de la información, donde el contacto que ellos tienen con el desarrollo tecnológico es bastante fuerte. Entonces vuelvo a lo que dije inicialmente en el primer momento del conversatorio. ¿Cuál es la pregunta que nosotros y quienes formulan la política pública se están haciendo en relación a quién es el sujeto que aprende? ¿Qué pienso yo de ese sujeto que aprende? ¿Cómo aprende y cómo se relaciona con el mundo? Eso puede parecer muy complejo o muy sencillo, pero darle respuesta a esta pregunta nos permite pensar en qué vamos a entender por lectura, por lenguaje y la política pública, cómo va a estar en relación con el mundo de la vida de esos sujetos.
En los estándares básicos de competencia, el Ministerio considera que no deben salir todavía porque fueron construidos en la anterior administración. El Ministerio de María Fernanda Ocampo. Esa es la única respuesta que ellos nos han dado. Nosotros ya entregamos el texto completo, un texto en el que nos demoramos año y medio en su construcción. Otra cosa que es muy importante, pienso yo, ustedes como maestros, decirle al Ministerio que las políticas públicas no se construyen en un mes ni en 4 meses, son elementos de largo aliento, pero como es muy difícil, pienso yo, que ellos nos hagan caso en eso, cuando vayamos a las mesas con el Ministerio y a través de la producción escrita que nosotros hagamos, nosotros ahí podemos tener cierta injerencia porque estamos llamando la atención al Ministerio y a quienes construyen la política desde nuestra experiencia como maestros, qué podría estar allí y qué elementos debe reconsiderar la política pública desde la experiencia en el aula. Para ir cerrando, aparecen 2 preguntas muy similares y tienen que ver con las alternativas que tenemos los maestros frente a la exigencia tangencial de los rectores para que se apliquen tal cual los DBA en los currículos y mallas curriculares. ¿Cuál es entonces allí la alternativa y qué conocen ustedes acerca de las reflexiones que se vienen haciendo en las distintas instituciones, no solo de educación básica y media, sino de la universidad frente a estos DBA y cuál es la relación o articulación que están haciendo con esa política pública? Como hemos mostrado, Colombia no es un país en minoría de edad, en el sentido de no haber incursionado en investigaciones de punta en el campo de la educación y la pedagogía. Los acervos que tenemos como resultado de lo que se ha investigado desde la década del 70 hacia adelante son amplios y son un referente para otros países de América Latina y el Caribe. Y entonces, frente a la pregunta, ¿qué proponemos? ¿Qué hay que hacer? Pues hacer los balances respectivos de lo que las investigaciones están mostrando. ¿Cuántas tesis de maestría se sustentan en el año? Ahora que las maestrías están en su furor, porque finalmente la política pública consideró la importancia de financiar a los maestros para cursar las maestrías, que es otro elemento raro cuando son gratis en México, en Argentina, en Brasil, y en otros países como Uruguay, que son gratis las maestrías y los doctorados, aquí son privados. Bueno, pero ya dio el paso de tomar de presupuestos de regalías para financiar las maestrías de los maestros. ¿Cuántas tesis han incursionado en torno al aprendizaje inicial de la lectura y la escritura? Para mí, muchas, que yo he asesorado, que otros colegas han asesorado, donde muestran la pertinencia de la perspectiva socio-constructivista para que el niño de manera temprana se apasione por leer y escribir, porque ahí es donde está el punto. No como la profesora señalaba, que era con la regla, había que poner la mano para recibir el reglazo, para quien no había hecho la actividad de la cartilla, para quien se salía del renglón en el cuaderno ferrocarril. Eso fue una etapa, una historia, y está allí como una etapa que hay que reconocer, pero estamos en otros tiempos. En esos momentos todavía la investigación no tenía la fuerza que hoy tiene. ¿Cómo es posible que se hable del modelo Singapur para el aprendizaje de la matemática en Colombia? Me da pena, pero ese es otro contexto cultural. A Singapur le va muy bien en las pruebas PISA, porque tienen un sistema educativo cohesionado, y hay una relación entre las familias y la escuela, y en todas las aulas hay una filmadora, hay una cámara que toma los registros de las clases que luego los maestros analizan para autorregularse. Esa es otra cultura. Bueno, para ser muy juiciosos con el tiempo, qué pena, qué triste no poder abordar, y creo que es lo que pasa en la generalidad de estos eventos, y ser muy juiciosos con el tiempo. Son las 10 de la mañana, acaba de llegar una pregunta muy puntual para el profesor Fabio Jurado, pero hay una antes que tiene que ver con lo que planteaba el profesor Norberto al inicio, y la pregunta es muy particular y es, bueno, ¿qué pasa con Edgar Allan Poe?
lo que él enunció. Me parece bien interesante que la aborde. Yo les pido disculpas unos 5 minuticos, pero creo que es bien importante. También le voy a pasar textualmente la pregunta al profesor Fabio. Él nos acompañará un ratico más. Vamos a mirar en qué momento la puede abordar. Bueno, yo quisiera también retomar un poquito lo que la profesora Mónica y de alguna manera el profesor Fabio ha planteado, y es en términos de Freire. Es que solo a través de la lectura y la escritura nos podemos liberar. Es la posibilidad que tenemos. Es cuando nosotros podemos escribir sobre lo que hacemos, y a partir de esa escritura podemos reflexionar y podemos sustentarlo teóricamente. Entonces yo creo que es una de las mejores salidas que podemos tener como sujetos políticos, como sujetos éticos y estéticos. Entonces creo que es la oportunidad y la posibilidad que tenemos todos de hacerlo. Y bueno, en relación con lo que planteé de Poe, pues es una cosa muy particular, y es que en las diversas lecturas que hemos hecho, hemos encontrado que se hace referencia a la caída de la casa Uche y a la carta robada, si no estoy mal, la carta robada, y hay una trastocación de voces en las preguntas y en los enunciados que hacen los narradores y los personajes, y las voces diegéticas e intradiegéticas que aparecen en un cuento y en el otro. Al abordar las preguntas y las enunciaciones, se trastocan. Ahí se mencionan, por decir algo, el narrador de la caída de la casa Uche, me imagino que lo conocen, han leído la caída de la casa Uche, y se la ponen, voy a decir algo tentativo, como si fuese el narrador y la voz de los personajes de la carta robada. ¿Sí? Entonces eso, no sé, si uno, yo creo que haciéndolo juiciosamente desde el primer grado hasta el grado 11, encontraría cosas similares, ¿sí? Y nos parece que ahí es donde es importante conocer quién hay detrás de esto. Es decir, quién y qué concepción, qué conocimiento sobre lenguaje y literatura, sobre las teorías literarias y los textos, tienen quienes están detrás de los DBA del lenguaje. Entonces es más o menos como yo los invito a que lo lean y lo reconozcan y miren esas voces discursivas que aparecen allí. Un minutico respondo la pregunta, porque nos ayuda mucho la pregunta a evitar la polarización y darle lugar a la profundización de nuestro pensamiento. Al equipo que ahora tiene la Universidad de Antioquia trabajando la siguiente versión de los DBA, hay que apoyarlo, pero hay que invitarlos también a que tengan una actitud abierta hacia la discusión, hacia la deliberación, para ayudarnos a construir la política pública que queremos, ayudarle a la agencia gubernamental a ser coherente con las políticas mismas. Esa es nuestra labor como intelectuales, y todos los maestros lo somos intelectuales. Ese es el siguiente punto. Se señala en la pregunta que Colombia es un país de diversidad cultural, multidiverso, multilingüe. En efecto lo es. Yo voy mucho a San José del Guaviare, es la ciudad más multilingüe del país. Allí convergen 5 o 7 lenguas indígenas en San José del Guaviare, y la escuela tiene que reconocer ese multilingüismo para orientar sus procesos curriculares y pedagógicos. Es en el sentido de asumir el significado de estándar según el lugar que ocupa en un discurso. En los estándares básicos de competencia, la palabra estándar es un indicador, es una señal para alcanzar ciertos aprendizajes. No son estándares de contenidos, son estándares de competencia, es decir, la habilidad que uno como maestro debe tener en la mente, que espera que el estudiante alcance a través del trabajo que le proponemos o a través de las diversas interacciones. Entonces, no siempre estándar como palabra implica homogeneidad. Digamos lo que en los estándares básicos del 2006 se identifican unos universales, digamos lo que esperaríamos de un niño y un joven en Colombia y en Australia, lo que se esperaría de un niño y un joven en Canadá, en cualquier lugar del mundo.
Por eso no son estándares de contenido, sino habilidades comunicativas para el caso de los estándares básicos del área del lenguaje. Entonces, consideremos que la palabra estándar la resemantizamos para asociarla con lo que sería un indicador de aprendizaje. Yo invitaría a ello. Quizás esto no fue la pretensión del ministerio, quizás la pretensión era la de tener estándares de contenidos, que ahí sí estamos en otro nivel de discusión. No son estándares de contenidos, son estándares orientadores para alcanzar ciertas competencias que permite trabajar desde la multiculturalidad que caracteriza al país, desde el multilingüismo. Ahora la gran pregunta es, ¿y están formados los docentes para entenderlo así? ¿O siguen siendo obedientes con los libros de texto y van siguiendo los libros de texto independientemente de la región en donde están? Bueno, creo que en este conversatorio no se agota la reflexión frente a los DBA, frente a la política pública, y creo que aquí volvemos a retomar lo que los tres profes al inicio decían, y tiene que ver con nosotros como maestros, como sujetos de saber, como sujetos políticos. Somos los llamados a generar movilizaciones al interior de nuestra institución, con los demás compañeros, con nuestros directivos, porque lo acaba de decir el profesor Fabio, y es, ¿será que somos muy obedientes y seguimos al pie de la letra la exigencia que se nos está dando? Es decir, desde qué lugar los estamos habitando, cómo los estamos leyendo, pero cómo los estamos poniendo desde nuestro discurso y la acción en aras a ese sujeto político que buscamos ser o que somos, cuál es nuestra responsabilidad allí. Creo que la tarea, si bien no es la responsabilidad única, la de nosotros los maestros, sí somos y podemos ser protagonistas en esta reconfiguración de la política pública. Ahí pues la invitación a que en las instituciones que representamos, en los grupos de maestros en los que nos movemos, allí tenemos la tarea para seguir pensando y reflexionando sobre estos derechos básicos de aprendizaje, puntualmente hoy, que son los que están en discusión en Antioquia y en Colombia. A todos ustedes, muchas gracias por su participación, por la atención. A los profesores agradezcámosles con un aplauso. Muchas gracias por todo su apoyo y saber construir para nosotros.